Ahí se está uniendo. Hola, tía. Tía. La tía es invisible. Activen sus cámaras, niños. Vale, Marco. Espérame, voy a ver si ahora me deja. ¡Tampoco me deja! Ah, ya, no, quizás es el Me internet. dice, Déjalo así nomás, tú, déjalo así. De repente se va a tú conectar solito. no puedes detectar una cámara. ¿Qué será eso? No puedes. Ya, mañana lo vamos a Estoy ver. ¿Ya? llorando. Hola. Buenos días, niños. ¿Cómo amanecieron? Bien. Bien. Bueno, bienvenido a todos. ¿Falta alguien? ¿Estamos más o menos? Listo, tía, estamos listos. Vamos a comenzar hoy día. Vamos a compartir pantalla. Ya. ¿Se ve? Sí, se está cargando. Ahora sí. Ya. Entonces, niños, hoy día vamos a trabajar otro texto, ¿cierto? Que estamos trabajando los tipos de texto, aún estamos con eso, ¿cierto? Entonces, nosotros ya habíamos trabajado anteriormente la fábula, ¿cierto? Y hoy día vamos a trabajar con el cuento. ¿Quién recuerda algo de qué es el cuento? ¿Cuáles son las partes? ¿De qué se trata? ¿Se acuerdan que la semana pasada la tía nos mostró un video? Vimos, también tiene la materia en la casa de lo que era el cuento. Necesito que me cuenten. El autor, el verso y la estrofa. Y el título. Ya, pero excelente, pero eso es de otra cosa, eso es de Eso es del poema. Ah. Estamos hablando del cuento, mi amor. Miren, yo les voy a dar una ayudita. Miren eso lo tienen ustedes en la casa, yo se los pasé. Se los pasé hace como 3 semanas atrás. ¿Qué dice eso? Ahí tienen una ayuda a memoria. Yo Las se lo mandé en características. lenguaje. ¿Qué es lo que son los cuentos? ¿Cuáles son las partes? Y ahí les di una pista. ¿Cuáles son las partes? Niños, No. vuelvo a repetir, tienen que ir repasando, jugando, buscando cuentos, buscando las partes, ¿ya? Exacto. Para avanzar entonces. Vamos a, miren, Los cuentos. exacto. Hay una parte súper importante de la estructura de cada tipo de texto que es la que ustedes se tienen que aprender. Por eso siempre antes de comenzar las clases trabajamos en las características que tienen esos cuentos, o sea, los textos, ¿ya? La semana pasada y antes pasada vimos el poema, ¿cierto? Por eso el Maxi se acordaba. La semana pasada vimos la fábula y dijimos que la fábula, al igual que el cuento, se parecían porque tenían la misma estructura. Tenían un inicio, un desarrollo y un desenlace. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. Muy bien. Tía. Sí. Marco se fue, parece. Se le cayó el internet. Ya. Sigamos. Entonces, gracias, David. Entonces los cuentos son narraciones literarias, ¿cierto? Que relatan o que cuentan, ¿cierto? Valga la redundancia, historias ficticias. ¿Qué significa que sean ficticias? Que son imaginarias. Ya, imaginaria, muy bien. Por ahí está la Sofita. Bienvenida, Sofita. Ya, algo que no es real, ¿cierto? Y que se plasma en un relato que puede ser oral o escrito. Ya, porque se puede, cuando nosotros hablamos de cuentos, es contar, ¿cierto? De boca en boca. Luego dice que los acontecimientos que forman la historia se desarrollan en una secuencia, tienen un orden, ¿cierto? Un orden narrativo, un orden de contar, ¿cierto? Que es un inicio, un desarrollo y un desenlace. En el inicio dijimos que los personajes, ¿qué pasa en el inicio? Cuénteme, Valentina, ¿qué pasa en el inicio? Empiezan Valentina, la historia. Solamente en clase. ¿Sí?
No te quiero ver. Ya, pero léeme ahí un poquito, a ver de qué se trata cuando comienza la historia, pero ¿qué pasa ahí? Léeme lo que está en pantalla, mamita, donde dice en el inicio. En el inicio, él o los personajes principales enfrentan un conflicto o problema que los lleva a actuar para buscar una solución. Perfecto, muchas gracias, Valentina. Entonces, en el inicio, sí, como nos cuenta Valentina, ¿cierto? ¿Qué pasa en el inicio, Laurita? Ya se me echó a perder la cámara del computador. Chuta. ¿Qué pasa en Sí, el ya inicio, perdí. Laurita? Lo siento por salirme. No se preocupe, hijo. Sin un problema. En el inicio, los personajes principales se enfrentan a un conflicto, ¿cierto, Laurita? A un problema, ¿ya? Y eso los lleva a buscar una solución. En el desarrollo, ¿qué sucede, Sofita? Sofía. Yo sé. David. Ya, David, ¿qué sucede en el desarrollo? Se producen nuevos acontecimientos y pueden aparecer otros personajes. Perfecto. ¿Y quién me puede contar sobre el desenlace? ¿Marco nos ve o no? Él nos ve. Nosotros no podemos verlo. Marco, entonces léeme, ¿qué pasa ahí en el desenlace? En el final, cuando hay un cuento, ¿qué pasa? Entonces tengo que leer todo lo que dice el desenlace. Sí. ¿Qué Sí, dice? por favor, a ver. Ya, voy a tratar, ¿vale? Voy a tratar. Quiero muy mal. Pero usted puede. En el desenlace se alcanza una solución que puede ser posible. Espérenme que no veo nada. Es que Ya. tapa la cara. Esta cara tapa, espere. Y ahora puedo. En el desenlace se alcanza una solución que puede ser posible o negativa para el personaje principal. Ya, chicos, miren, piensen así, piénsenlo súper liviano, no estén como con la lectura, sino que piensen, ¿cómo es el cuento en realidad cuando mi mamá me contaba un cuento, por ejemplo, de la Caperucita Roja? Ah, de veras que mi mamá me decía que al inicio decían que había un lobo, una abuelita, que se presentaban los personajes, ¿cierto? ¿Y qué pasaba? Que la Caperucita se iba sola por el bosque a dejarle comida a la abuelita, ¿ya? ¿Cuál es el problema principal? Que el lobo la iba siguiendo. Ya, y después, ¿qué pasó en el desarrollo? Ah, el lobo fue para allá, que agarró la hacha, que fue a ver la abuelita, que llegó la Caperucita y ya el lobo estaba ahí, etcétera. Y de ahí, el final, el desenlace, ¿cierto? Es que finalmente llegó el cazador, ayudó a Caperucita, qué sé yo. Entonces, ustedes háganlo más rápido mentalmente, ustedes ya conocen varios cuentos. Entonces, piensen en el inicio, ¿qué pasó? Se presentan los personajes, ¿cierto? El lugar donde ocurre, y el problema. Luego pasaron varias cosas más, ¿cierto? Que se van anexando el problema, pero finalmente hay un desenlace que siempre es algo positivo, algo que ayuda al personaje principal. Y listo, traten de verlo así como más, no tan estructurado. Cami, continúa un poquito, por favor. Sí. Entonces, por eso es importante que nos aprendamos la estructura para saber qué tipo de texto estamos leyendo, ¿ya? En el caso de hoy, ¿cierto? Vamos a leer un cuento que hablaba sobre la Guerra de los Colores. Comentemos un poquito de qué se trataba el texto. Yo el texto no lo puse De la página de la Guerra de los Colores. Sí, ¿de qué se el texto trataba? no lo puse en la diapositiva. Chicos, miren, a ver, yo veo a la Laurita, veo a varios así como desmotivados, como cansados, como que anoche no durmieron. Pero chicos, yo les quiero contar algo. Quiero que esto sea más activo, algo más entretenido, algo que ustedes Exacto. participen. No que nosotros nomás estemos entregando y leyendo. Me gustaría que ustedes me contaran de qué se trataba la Guerra de los Colores. Porque si ustedes no hacen las lecturas antes, estamos en esta monotonía que ustedes solamente nos tienen que escuchar.
Se trata. Ya. Opinen. Por ejemplo, Laurita, ¿tú leíste el cuento de Ya La Guerra de los Colores? Ahí las manos. Marcos también quería opinar. Ya, Maxi, es tu momento. Pero le quiero hacer una pregunta a la Creo Laurita. que la guerra de los colores solamente son colores mezclados. Solamente, ay, pongo rojo en amarillo. Lo mismo, esa misma pregunta le estaba apuntando a la Laurita yo. ¿De qué cree ella que se trata? De los colores y que querían ver si era la leyenda verdad y fueron para el mar. Ya, antes entonces de leerle a Laurita, ya dice, ¿cierto? Que es de los colores, ¿cierto? Cuando tú leíste el título, Laurita, solamente la palabra te dijo, ¿cierto? Que había una guerra y que era de colores, ¿cierto? Pero tú no sabías todavía de qué se trataba. Después leíste un poco, ¿cierto? Y sobre eso, solamente quiero que me cuentes lo que tú entendiste, aunque sean 2, 3 palabritas. ¿Qué entendiste tú de ese cuento? Hoy voy a hablar de se mezclaron Ya, que se mezclaron, perfecto, muy bien. No la escuchamos muy bien, pero le escuché que se mezclaron. Ya, ahí vamos con un buen paso. Maxi, ¿aporta algo más? Laurita dice que la guerra de colores, ¿cierto? Ahí habían colores que se mezclaban. ¿Qué más? Que querían desenterrar la verdad que se veían otros colores, unas personas de otros colores. Ya, perfecto. ¿Quién más nos puede contar algo? Sofita, ¿qué nos puedes contar del cuento? Por lo que me doy cuenta, la mayoría lo leyó, entonces lo vamos a pasar un poquito más rápido para que podamos ir avanzando, porque son varias hojitas, ¿cierto? ¿Qué pasó en el inicio, cierto? Había una isla que se llamaba Azulandia, ¿cierto? Donde vivía, ¿cómo se llama el personaje que vivía en Azulandia? ¡Un azulejo! Añil. Se llama Azulejo. Muy bien. Se llama ¿cierto? Azulejos. Y luego encontramos otro lugar, ¿cierto? Que se llamaba Rojinia, ¿cierto? Que era la isla de ¿qué color? Rojo. Rojo, perfecto. Rojo. Entonces, Y ¿y quién vivía en amarillo. esa isla de color rojo? ¿Cómo se llamaba el personaje que vivía en esa isla? Grana. Grana. Grana, perfecto, muy bien. Y después, ¿qué pasó, chicos? ¿Qué pasó con Grana y con Añil? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Una batalla, un conflicto. Ellos dos salieron, ¿cierto?, fuera de sus islas, porque los dos pensaban que Azulina, ¿cierto?, Azulandia, los personajes de Azulandia, siempre pensaron que solo ellos existían y que no había nadie más, ¿cierto? Pero los personajes de Rojinia también pensaban que solamente existían ellos y que no existía nadie más, ¿cierto? Y ellos dos, ¿qué hicieron? Dijeron, vamos a salir de esta isla, vamos a avanzar kilómetros y kilómetros para ver si esto es real o no. Cuando salieron y se dieron cuenta que no era real, ¿qué pasó? ¿Con quién se encontraron? Con Rojinia. Se encontraron con otro personaje más, de otro color. Con el color amarillo. Con blondo de color amarillo. Muy bien, perfecto, ¿cierto? Se encontraron en Amarilis, ¿cierto? Donde vivía Blondo, ¿ya? Que era un joven de cabellos amarillos. Perfecto, entonces se juntaron 3 colores ahí. ¿Y qué pasó con estos 3 colores? ¿De qué se dieron cuenta? Ya se le pegó. ¿De qué se dieron cuenta estos 3 colores? De que eran de distintos colores. Eran distintos colores. ¿Y qué pretendía? ¿Y qué quisieron hacer uno con el otro? ¿Qué quisieron hacer? Pintarse de colores que sean de los suyos.
Muy bien, entonces agarraron las brochas, el azul quería pintar al rojo de azul, el amarillo quería pintar al azul de amarillo, se quisieron mimetizar, ¿cierto? Querían que todos fueran del color de ellos. Amarillo quería que todos fueran amarillo, azul quería que todos fueran azul, y rojo quería que todos fueran rojos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí después? ¿De qué se dieron cuenta? ¿Qué pasó con los colores? Se mezclaron. Muy bien, se mezclaron. ¿Y qué pasó al final con ellos? ¿Qué hicieron? Se pelearon. Se mezclaron, pero después que se mezclaron los colores, ¿qué hicieron ellos? Se miraron entre ellos y ¿qué dijeron? Se rieron. Se rieron, ¿cierto? Porque se dieron cuenta que en realidad existían más personas que no eran monstruos como ellos pensaban antes, porque pensaban que si existía otro que sea diferente a ellos iba a ser un monstruo, uno que les iba a atacar, qué sé yo, pero se dieron cuenta, ¿cierto?, que eran todos iguales, solamente que el color cambiaba, pero en ese momento ya ni siquiera eran todos iguales, porque al final había una mezcla de colores, ¿cierto?, en donde cada uno ya no era solo azul, ya no era solo rojo, ya no era solo amarillo, sino que se mezclaron un sinfín de colores, ¿cierto? ¿Y qué pasó? ¿Qué dijeron ellos al final entonces? ¿Qué dijo Añil al final del cuento? Que no era el color lo que los hacía seres humanos, ¿cierto? Sino que lo que eran como personas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó al final? Cada uno volvió a su isla en su barco cargado de pinturas de todos los colores para demostrarles a su pueblo aquella simple verdad. ¿A qué se puede asemejar la realidad que tenemos nosotros, por ejemplo, aquí? Por ejemplo, Tía, nosotros, ¿qué pensamos? Tía, Maxi, dale. yo en el final pensé que se llevaban toda la pintura para pintar el pasto y los árboles. Se llevaron la pintura para que les creyeran a ellos, ¿cierto?, que existían otras personas que eran de distintos colores. Para eso se llevaron las pinturas. Y para mezclarlas allá igual, ¿cierto? Pero, por ejemplo, nosotros, ¿qué pensamos, por ejemplo, niños, nosotros, si existieran extraterrestres? ¿Qué pensamos nosotros de eso? Son muchos. Que son monstruos. ¿Qué más pensamos? Serían feos, ¿cierto? Porque no estamos acostumbrados a verlos. Que son feos, que son diferentes a nosotros, que nos quieren atacar, que nos quieren exterminar, ¿cierto? Y quién sabe que a lo mejor no es así, y ellos también se andan escondiendo de nosotros porque también creen que nosotros les vamos a hacer lo mismo. ¿Sí o no? Eso no se sabe. ¿Les gustó ese cuento? ¿Les gustó el cuento de la guerra de los colores? Sí. Y fue como una guerra mundial, pero solamente de colores. Ya. Lo otro que podemos deducir que no aparece ahí, que de alguna forma nos están explicando el origen de algo, ¿cierto? De cómo se formaron los diferentes colores. Y ahora yo creo Ya. Ya, Camila, te doy el pase. Entonces dice, después de leer el cuento que acabamos de ver, ¿por qué hubo una guerra de colores? Ya lo dijimos. ¿Por qué hubo una guerra? Porque no se conocían, ¿cierto? No sabían que existían otros colores. Entonces, al enfrentarse, ¿cierto? A descubrir que habían otros colores, entonces, tenían que hacer dos cosas. La primera, antes de leer, escribe lo que pensaste antes de leer. Antes de leer el cuento, ¿de qué pensaron ustedes que se iba a tratar el cuento? Era de juntar colores, simplemente que los colores se juntaban para juntarlos y hacer nuevos colores. Eso lo tiene que escribir aquí. Muy bien, Max. Y después de leer el texto. Que los colores se notaban. Que era una historia y se descubrieron unos a otros y así se hicieron todos los colores, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Lo están completando ahora? Sí, Laurita,
Yo ya lo tenía aquí, Laurita, solamente se me había faltado la coma. Laurita, ahí donde tienes que poner lo que me dijiste al principio, cuando te pregunté que solamente leyendo el título, ¿qué es lo que habías pensado? Eso tienes que ponerlo ahí donde dice antes de leer. ¿Te acuerdas que te dije, si tú leíste La Guerra de los Colores, ¿qué pensaste? Entonces lo que tú pensaste lo tienes que anotar ahí donde dice antes de leer. ¿Ya? Y después donde dice después de leer, anoto y escribo lo que pensé, ¿cierto? Antes y lo que pasó en el cuento. Antes de leer y después de leer. Ya, el después de leer ya lo sabemos porque lo comentamos aquí ahora recién entre todos, ¿cierto? Chicos, por ejemplo, si yo les digo, la guerra de los teléfonos, ¿qué se les ocurre a ustedes que pueda hacer eso? ¿Qué cuento puede ser ese? Yo sé. Los Tía, teléfonos tía. son una guerra. Tía, Ya, yo lo sé. escucho. Un iPhone versus un Samsung. Un Samsung versus un Huawei. Un Huawei versus un teléfono de estos viejitos. Ya, Y un perfecto, Huawei miren. versus un Nokia. Miren, Marco tiene una idea, aquí yo dije, silencio. Marco tiene una idea en donde está hablando de la guerra y esa guerra él la lleva a las marcas. Para él hay una guerra de marcas. ¿Quién tiene otra idea cuando yo digo la guerra de los teléfonos? Que los teléfonos pelean por ser el mejor. Sí, Ya, sí. independiente de las El marcas, iPhone ya hay pelea con otra el idea. Samsung. Muy bien, ahí hay otra idea. ¿Quién más tiene otra idea? ¿Quién se hace otra idea de ese título? Chicos, miren, lo que queremos hacer aquí es que ustedes... Y la compañía peleaban para sacar su mejor producto. Como el Ya, huevo de 11 que perfecto. está ahora. Ya, muy bien. Se dan cuenta que de un título podemos inferir distintas cosas. Por ejemplo, yo cuando leí La Guerra de los Colores, yo dije, van a haber distintos colores peleando entre ellos, y ya me imaginaba como pedazos así como de, como el Color Romp que hay en Pucón, no sé si han escuchado, como tirarse distintas cosas de colores, como que eso me imaginé. Entonces lo que ustedes tienen que hacer con las lecturas es ir ampliando su imaginación. No ser tan estructurados era una idea, sino que ir ampliando el pensamiento crítico, la imaginación. Esa es la idea también de este trabajo, que no sea todo tan cuadradito. Entonces, que era una guerra aérea de los teléfonos. Ya, tirando teléfonos. ¿Sabes? Te una pones guerra tu aérea. teléfono y hay que golpearlos. Entonces, Los otros. ¿cuál es, qué es lo que tienen que hacer en esta parte de las respuestas del texto? Pasemos a la siguiente entonces. Ya, determina quiénes son los personajes principales y cuáles son secundarios y completa el recuadro. Entonces aquí, lo primero es, ¿cuáles son los personajes que participaron? Los principales. Añil y Grana. Añil y Grana. Ya, teníamos tres personajes principales. Añil. Y Grana. Y el tercero Grana. Blondo. El tercero Blondo. Blondo. Ya, entonces ahí los vas completando. Ahí van completando con sus personajes. Y después, ¿cuál era la característica que los distinguía? El color. Perfecto, entonces el color según corresponda, ¿cierto? Añil, azul, grana, roja y blondo, amarillo, ¿cierto? ¿Y qué tenían en común ellos? ¿Qué características? Que Añil era valiente, que Grana era una doncella y que Blondo era valiente igualmente, creo. Pero habla de características comunes. Cuando habla en común, ¿qué son iguales? Es que todos son humanos. Perfecto, muy bien, ¿cierto? En lo que al final, ¿cierto? Llegamos es que todos, ¿cierto? Son humanos. Porque porque el color no es lo que nos hace ser humanos, sino que lo que somos como personas, ¿cierto?
que todos eran personas o seres humanos. Ya. Perfecto. ¿Se entiende esa parte? ¿Están completando el cuadrito? Chicos, no rayen. ¿O ya lo tenían hecho? Razones. Ya lo tengo. Gallo. ¿Sofita, lo tenías hecho? Sí. Yo no lo estoy rayando. Ah, muy bien. Laurita, ¿estás completando, mamita? ¿Sí? Laurita, estamos en la... ¿Saben qué página estamos, hija? En la 106. ¿Lo están completando? ¿Sí? 106. Azul con Z. Vamos bien. ¿Alguna duda hasta aquí, hasta ahora? Tía, ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien ahí? Grano se llama. tía, Grano. ¿cuánto falta? Que hace mucho frío. Hace fuego, Marquito. Levántate a las 6 de la mañana al campo, anda a recoger leña y hace fuego desde las 6 de la mañana. Yo estoy de las 7 de la mañana aquí, está calentito porque hice fuego temprano. Tía, te quiero Yo campo por la mismo. mañana, a las 6 de la mañana hace más frío que por el norte. Hoy sé que igual hace frío en el pueblo, pero nosotros con la tía Camila nos levantamos a las 7 de la mañana a hacer fuego. A las Sí, 9. Porque tiene igual. calentita la casa. Yo estoy acostumbrado a levantarme temprano. Yo Ya. me levanto a las 10. Entonces, personajes, ¿cierto? Entonces dijimos que los personajes principales eran Añil, Grana, ¿cierto? Y tendríamos el último Blondon. Y las características eran los colores, ¿cierto? Que es rojo, azul, amarillo, y la característica en común que eran todos seres humanos. ¿Estamos listos entonces? Vamos a la siguiente. Tía Camila. Entonces, recapitulemos lo leído y responde, dice, ¿qué problema se produce entre los personajes? Ya lo conversamos al principio. ¿Cuál era el problema? Maxi. El color. Exacto. El color, ¿cierto? Que todos los personajes tenían un color diferente. No se conocían tampoco. Laurita. Yo creo que sería, a lo mejor, está súper bien eso, pero también puede ser que apuntar en que el problema principal era que cada uno creía ser único, Exacto. ¿puede ser? Quería tener la razón. La competencia. Que cada uno creía ser único porque rojo creía que era el único en el planeta, azul creía que era el único en el planeta y amarillo creía que era el único en el planeta, ¿cierto? Exacto. ¿Cómo tratan de solucionarlo? Con una guerra. ¿Ya? Una guerra de barcos. Azules, rojo y amarillo. Con una guerra. Exacto. ¿Cómo tratan de solucionarlo? Intentando, ¿cierto? Pintar a los demás del color que ellos creían que era el correcto, ¿cierto? Con una guerra, ¿cierto? Entonces, de colores. Muy bien esa parte. ¿Lo van completando? ¿Sí? ¿Ya lo tenían? Sofi, ¿ya tenías esa parte? Sí. ¿Sí? ¿Qué habías puesto? Tía, yo ¿Y quiero qué problema se produce entre los personajes? Marquito, espérame que me va a responder la Sofi y después tú, ¿ya? La mía quiero que sea personal. Sofía, ahora sí te escucho. ¿Y dónde qué problema se produce entre los personajes? No, la B, ¿cómo tratan de solucionarlo? Se van a investigar a otras islas. Ya, ¿cierto? Y ahí se forma la guerra, ¿cierto? Porque se descubren que no son los únicos. La C, ¿qué es más importante al principio? ¿Las diferencias o las semejanzas entre los personajes? Marcos, ahora tú, ayúdame aquí. ¿Qué es lo más importante al principio del texto? ¿Las diferencias de los personajes o las semejanzas? No sé.
¿Pero qué es lo- ¿Qué pondría usted? Porque la mía tiene que ser personal. Yo creo que la mía sea personal, mi respuesta entonces nada que ver. Tial, estás silenciada? Ya. Pero ¿qué era lo más importante, Maxi? ¿Qué crees tú? Ayudémosle a Marco, a ver. El color. Los colores, ¿cierto? Entonces, era las Las semblanzas, diferencias. las diferencias. Muy bien, David. Entonces aquí ustedes tienen que colocar. Al principio del texto lo más importante era las diferencias porque, y buscan en el texto, ¿cierto? Y lo copian. Súper fácil. Porque dice que tienen que justificar con parte del texto. Exacto. Ahí van a ir completando entonces ustedes. Vamos con la siguiente. ¿Cómo se soluciona el problema al final de la historia? Ya, alguien con sus palabras que me diga, ¿cómo se soluciona el problema al final? Todo se pinte de todos los colores. Que sea un arcoíris. La hierra. Todos se pintan de distintos colores, perfecto. ¿Qué más pasa al final? Termina la guerra. Ya, ¿y qué palabra podemos utilizar ahí cuando tú dices termina la guerra? ¿Ya terminó el conflicto? Ya podríamos decir que el conflicto terminó cuando se aceptaron unos con otros. ¿Sí o no? Podríamos decir entonces que el conflicto terminó y se solucionó gracias a que se aceptaron las diferencias individuales de cada uno. ¿Sí o no? Sí. Sí, cierto, cuando acepté que el rojo, que no solamente existía yo como rojo, ni yo como amarillo, ni yo como azul, sino que habían diversos colores, ¿cierto? Y que todos éramos seres humanos. Ahí yo acepté, ¿cierto? Y se solucionó el problema. ¿Ya? Perfecto. Aquí también nos dice que tenemos que ampliar nuestro vocabulario, ¿ya? Y dice que buscamos palabras subrayadas en el texto y las copiamos en la tabla, luego desarrollamos la actividad. Dice la letra A, encierra el prefijo o sufijo de cada palabra. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo azulino. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Que yo creo que ya muchos lo hicieron. Van al texto, ¿cierto? En el texto hay palabras subrayadas. ¿Quién me puede leer las palabras subrayadas? Las que aparecen en su texto de estudiante, chicos. En la guerra de los colores hay muchas. Arronizados. La primera palabra subrayada, ¿cuál es? ¿Arronizados? No. La primera palabra subrayada que hay en la guerra de los colores es antiquísimas. ¿Sí o no? ¿La encontraron? Entonces, a la primera palabra que tengo que poner aquí, por favor, chiquillo, no me rayen la pantalla. Aquí entonces escribo la primera palabra. ¿Cierto? Antiquísima. ¿Ya? ¿Cómo era la palabra, tía? Está en el texto, Marquito. Después del... Está en el texto subrayada. Estás con una línea rojita abajo. Dice, Azulina era una isla en que todo era de color azul y abajito después dice, en antiquísimas leyendas se decía que hombres de y ahí aparece. Ya. Después de antiquísima, ¿con cuál completamos después de antiquísima, chicos? Entregar.
¿Cuál? Desentrañar. Desentrañar, perfecto, muy bien. Muy bien, desentrañar. Enormemente. Enormemente. Ay, tía, ¿Cuál viene ¿Qué le pasa, después? tía? ya, Es nos que queda voy un minuto completando ahí. segundos, tía. Ahí después seguimos. Ya, antiquísima, desentrañar, dice ahí el compañero. Vamos a seguir después, tía Camila. Sí, ya tengo lista la otra invitación, tía. Ya, chicos, se va a acabar el tiempo en cualquier ratito y vamos a terminar después, que nos queda un poquito todavía. Vamos a ¿El volver tiempo? después ¿Verdad? a terminar, ¿ya? Tía. Me encanta cuando... Mientras tanto que nosotros nos reconectamos, ustedes siguen terminando lo que faltaba, ¿cierto? En la otra parte. ¿Cuál es la otra palabra? Ay, no. No sé. Buscar nomás. Enormemente. Enormemente, muy bien. Enormemente, muy bien. Pinceladas. Ya, y vayan completando entonces ahí. Enormemente, dice la Sofita. A ver. La siguiente, ¿cuál es? Horrorizados. ¿La copiamos? No. No. La otra dice los chiquillos que es horrorizado. Uy, no la encuentro marcada esa horrorizada. Ah, ya la encontré. Estaba en la última parte. Ya. Y después, ¿alguien más? Pinceladas, dijo Maxi también. Martínez.